Buscamos el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Versos del 21 al 28. Evangelio de Marcos 1, del 21 al 28. Así dice la palabra de Dios. Y entraron a Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos y honramos. Damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Y estamos, Señor, rogando e implorando que una vez más nos hable, Señor. Sabemos que es así, porque tu palabra nunca vuelve vacía, mas penetra lo más profundo de nuestro ser y cumple con el propósito que le has enviado. Sabemos, Señor, y estamos seguros que hemos venido a puerto seguro. Hemos llegado, Señor, a tu casa para así de esta manera, Señor, meditar y reflexionar en tu palabra. Prepara nuestro corazón, Señor, que seamos humildes y reconozcamos que dependemos de ti, Señor, para así hacer, Señor, lo que te agrada. Te pedimos, Dios, que nos ilumines y nos instruyas, Señor, y nos hagas ver tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Así nos podemos sentar. Aquí en Marcos capítulo 1, versos del 21 al 28, este pasaje nos ilustra, nos damos cuenta que él mismo nos enseña muy bien acerca de la autoridad de Jesucristo y también la obstinada renuncia de los pecadores incrédulos a reconocer esta autoridad y someterse a ella. En Jesús vemos el cumplimiento de las promesas de parte de Dios que se encuentran en Deuteronomio capítulo 18, verso 18, que dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Notamos acá que la primera cosa que hizo Jesús en el comienzo de su actividad misionera fue pues llamar a 4 personas. Según vemos en el contexto, en el mismo capítulo 1 de Marcos, lo podemos notar. Pues para así con estas personas formar una comunidad y enseñarles a ellos lo que debían hacer, para así después estos también debían enseñar a otros lo que habían aprendido. La primera cosa que la gente percibe en Jesús es su diverso modo de enseñar y hablar acerca del reino de Dios. No es tanto el contenido lo que lo que está diciendo, sino que es su modo de enseñar lo que despierta la atención de las multitudes, despierta la atención de aquellos que están a su alrededor. Mientras Jesús hablaba, dice que la gente se quedaba, como decimos nosotros, estupefactos, anodados, se quedaban pasmados, pues no se preguntaban ellos y se cuestionaban cómo el hijo del carpintero podía hacer esto. Como dijo también en el Nuevo Testamento, dice: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Cómo es esto posible? Si es hijo de una persona común, de una persona que no es de
del rango, es decir, de los escribas, ni de las personas, de los eruditos, ni de los maestros. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? El efecto de esta enseñanza que Jesús daba era diversa. Hacía en las personas una conciencia crítica en la gente en relación relacionado con las personas, es decir, que le rodeaba, relacionado con los maestros que estaban, es decir, en esa época, ¿no? Los religiosos de ese tiempo. La gente percibía que había algo diferente y se comparaban a las personas también y decían que él enseñaba, decía el texto, lo estábamos leyendo, dice, él enseñaba con autoridad. Es decir, diferente a los escribas, diferente a los fariseos, diferente a los ancianos de ese entonces del pueblo de Dios. Los escribas enseñaban citando a seres humanos igualmente, a las mismas autoridades que ellos conocían. Jesús no citaba a ningún doctor, no citaba a ninguna persona, a ningún maestro, sino que hablaba partiendo de ¿qué? De su propia experiencia, partiendo de lo que Dios le decía que debía, ¿no? Decir, partiendo de la relación que tenía él con Dios. Él hablaba la verdad, enseñaba cosas con tremendo significado, hablaba acerca de la vida, hablaba acerca de la muerte, hablaba acerca de la resurrección, hablaba acerca de la eternidad. Él hablaba mostrando siempre, constantemente, amor a los que se encontraban en el auditorio, en los que estaban allí escuchándole. Él hablaba a sus oyentes y le guiaba hacia el Padre, es decir, hacia Dios, y le guiaba hacia el amor que Dios daba. Ellos, o sea, los escribas, los fariseos, todos aquellos que se llamaban maestros por sí mismos, pues carecían de este amor. Y esto lo podemos ver en pasajes tales como Marcos capítulo 12, verso 40, que se nos hace evidente, porque dice que mismo Cristo criticándolos a ellos, dice, devoraban las casas de las viudas. Entonces, vemos el poco amor que tenían los escribas para con el pueblo, ya que se aprovechaba de las viudas y le quitaban lo poco que tenían ellas, y así para ellos alimentarse y tomar de ellas lo que necesitaban. Durante todo el ministerio de Cristo, el dominio de Jesús sobre los demonios fue absoluto e incuestionable. Señal de que él poseía, hermanos y hermanas, el poder absoluto aún sobre el enemigo, aún sobre los súbditos de los enemigos, es decir, aún sobre los ángeles malos, aún sobre el propio diablo y sobre todas las fuerzas de todos los ángeles caídos, ya que vemos que él tiene aún así la potestad sobre las tinieblas. Con el fin de liberar a los pecadores, Jesús puede pues destrozar, puede despedazar aún al mismo Satanás, quien quizás controla en un sentido el mundo, es decir, el mundo, no el mundo de Dios, sino el mundo, es decir, el pecado que hay en él. Manipula a las personas para que hagan según él quiera, cegando los ojos de los pecadores y manteniéndolos cautivos, manteniéndolos presos en su propio pecado. Así lo explica el apóstol Juan, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El nuevo rey, pues, aquí debía mostrar poder, debía demostrar y tenía que destronar a Satanás y rescatar de su cautiverio a los pecadores. Sin lugar a dudas, los demonios sabían que quien había venido a ellos era el Hijo de Dios. Sabían que el Rey de Salvación había llegado y el príncipe de las tinieblas pues necesitaba que sus fuerzas espirituales hicieran todo lo que estuviera a su alcance para oponérseles. Irónicamente,
aquí en la primera mitad del Evangelio de Marcos, nos notamos que los únicos que estaban seguros de la verdadera identidad de Jesús eran los demonios. Porque el pueblo, como bien sabemos nosotros, capítulo 1 de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, los dirigentes judíos lo rechazaron. Los escribas, los fariseos, todos aquellos que estaban en la cúpula religiosa. Las multitudes se mostraban curiosas, pero no estaban comprometidas. Y hasta sus propios discípulos mostraron una persistente dureza de corazón. Por tanto, es importante que podamos, así como el salmista dice en el Salmo 25, podamos orar este salmo. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor y no endurezcamos nuestro corazón. No seamos como el caballo, que necesita cabestro, que no seamos testarudos, está diciendo acá en este salmo, haciendo resumen de él, está hablando acerca de eso. Y cómo tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque aún, como bien les dije, aún los demonios reconocieron, dice, tú eres, dice el texto, el Santo de Dios. Y esto es importante, que aunque ellos no lo dijeron porque creían y confiaban en Él, pero lo reconocieron. Y la multitud dice que escuchaba a Dios, aún ni siquiera pudieron reconocer esto. Y hoy también nosotros escuchamos y Dios nos habla a través de su palabra. Y vemos con las confirmaciones de todas las promesas del Señor dadas y cumplidas, cada una de ellas a lo largo de la Biblia. Y aún así no tenemos la capacidad y en nuestra rebeldía muchas veces pues no reconocemos al Señor como el Santo de Dios. Pues las multitudes se mostraban curiosas, pero no se querían comprometer. Hoy tampoco muchos nos queremos comprometer por la dureza que hay en nuestro corazón. Los espíritus inmundos al verle se postraban, dice la palabra, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, puesto que sabían exactamente quién era Jesús y qué poder tenía, pues respondieron aterrados de que él pudiera lanzarlos de inmediato al abismo. Así también clamó a gran voz, también en otra parte de la palabra de Dios, específicamente en el capítulo 5, verso 7, a un espíritu inmundo dice, ¿qué tienes conmigo? Le dijo este espíritu, Jesús, Hijo de Dios. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios habían conocido al Hijo, ya que Él, es decir, Dios mismo era quien los había creado. Sus mentes antiguas estaban llenas de los detalles acerca de esta rebelión y sabían lo que habían hecho, pero también sabían de la derrota y de la expulsión que habían experimentado y estaban conscientes del castigo eterno que le iba a suceder a cada uno de ellos por su rebeldía, por su desobediencia, por no hacer la voluntad de Dios. Ahora que el Hijo había venido a la tierra para comenzar a establecer su gobierno, su autoridad, pues los ángeles malos también tenían todo motivo para estar con miedo, con preocupación, ¿no? Y es verdad, hermanos y hermanas, que no hay salvación para los ángeles caídos, no hay oportunidad. Sin embargo, los verdaderos, es decir, los seres humanos, los creyentes, los pecadores, que llegan a tener una verdadera comprensión de lo que significa el Hijo de Dios y lo que es el Hijo de Dios, y a quienes le aterra también el infierno, pues están siendo invitados a huir de esta ira. Los ángeles malos no tienen oportunidad.
pero los seres humanos tenemos hoy oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la gracia de Dios. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día para reflexionar en todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Que ha dado, dice, de tal manera ha amado Dios, nos ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No obstante, la gran mayoría de los pecadores que oyen las buenas nuevas del cielo todavía se niegan y niegan a sí mismos la realidad del infierno. No creen que esto pueda ser real y llegar a Cristo a fin de obtener, es decir, niegan que puedan y piensan que no pueden hacerlo, que no pueden llegar a Cristo a fin de que por medio de Él puedan tener la salvación y la vida eterna. Tal es esta gran ironía que se describe aquí en este pasaje. Los demonios reconocieron quién era Jesús, sin embargo, no tienen ninguna posibilidad de salvación. Ahora, hemos reconocido realmente quién es Jesús en nuestra vida. Hemos interiorizado, hemos pensado, hemos cuestionado nuestra vida, nos hemos cuestionado, nos hemos examinado si realmente conozco a Jesús. Dicho de otro modo, los demonios estaban aterrados y no podían ser salvos. Las personas estaban asombradas y serían pues salvas. En consecuencia, las personas sorprendidas que no creerían, pues, y también los demonios aterrados temblaban, ¿no? Y finalmente, tanto unos como otros van a ir a parar al mismo lugar. O sea, todos aquellos que no reconozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador, van a parar al mismo lugar que pararán los demonios, es decir, el enemigo, Satanás, al infierno, al fuego eterno, como lo dice Apocalipsis 20, 10 al 15. El pasaje en sí, pues nos revela un sorprendente contraste entre la respuesta del pueblo ante la autoridad de Jesús y la respuesta de los demonios. Por una parte, el pueblo estaba asombrado por el poder y por la autoridad de Jesús. Las personas reaccionaron con asombro, dice que estaban curiosos de saber y conocer un poco más, ¿no?, acerca de Él. Pero, para sorpresa de ellos, Él enseñaba como ninguno otro estaba o había enseñado o habían escuchado de ellos que habían enseñado. Por otra parte, los demonios estaban aterrados por Cristo y respondieron con horror, con terror y con pánico. ¿Cómo respondemos nosotros al llamado y a la voz de Jesucristo? ¿De qué manera? Esas reacciones yacen en el entendimiento, en el significado de este pasaje. Todos los demonios y la gente son pecadores. Todos estamos, dice, destituidos de la gloria de Dios. No obstante, solamente aquí los demonios fueron los que reaccionaron, los que chillaron de miedo. Ellos entendían que Jesús era el juez supremo que los arrojaría al infierno. Las personas, sin duda, no entendieron esto. Y muchos hoy no entienden la palabra, muchos hoy no entienden a Jesús. Mientras tanto, las noticias acerca de Jesús comenzaron a divulgarse. Vemos el texto después de escuchar la palabra, después de quedarse maravillados, asombrados, pues vemos el informe, según lo explica aquí Marcos, muy pronto dice, se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y esto es algo que también tenemos que pensar nosotros, es importante. Cuando ya hemos entendido quién es Jesucristo, qué ha hecho Cristo en mi vida, cómo se ha ofrecido y que por medio de Él tengo el perdón, la vida y la salvación, después de ello, ¿qué he hecho yo para agradecer al Señor en mi vida?
¿no? Y dice que se divulgaba, ¿verdad? Y se difundió la fama de Jesucristo. Y esto es importante. Tenemos que entonces preguntarnos, ¿estamos divulgando y hablando acerca de Cristo a los demás? ¿O nos hemos quedado perplejos, nos hemos quedado allí mudos? Quizás como estos que se asombraron pero no hicieron nada más, es decir, los que escuchaban a Cristo por primera vez no hicieron nada más. ¿O somos como los que se encuentran un gran tesoro y quieren enseñarlo a los demás? ¿Cuál es nuestra reacción ante la vida, ante lo maravilloso y el regalo que el Señor nos ha brindado a través de Jesucristo? Así, pues hermanos, si no hemos meditado, si no hemos pensado en qué debemos hacer para agradecer al Señor, pues hoy es la oportunidad también. ¿Qué fama estamos dando de Jesucristo? Nosotros somos la Biblia de muchas personas. Y tenemos entonces, ¿cuál es la Biblia que están leyendo las personas? ¿Qué están leyendo de mí? ¿Qué están leyendo de la iglesia? ¿Qué está leyendo el pueblo, la comunidad acerca de nosotros? La misión de la iglesia, hermanos y hermanas, es la misión de Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿A qué vino el Señor? ¿A enseñar a quién? ¿A los hombres? Cuando digo hombre me refiero a toda la raza humana. ¿Para enseñarlos a qué? A que conozcan a quién. Que conozcan a Dios, ¿verdad? Que conozcan a Dios. Y también enseñarlos a cómo podemos vivir esta vida diferente. Que hay un mundo mejor. Que esto no es todo lo que hay en este. Hay más que esto. Hay esperanza. Hay paz. Hay consuelo. Hay vida. Y vida en abundancia. Pero solamente en Jesús. Y aquellos que también abrazan con fe y quieren ser parte del reino de Dios. Es una enseñanza, este pasaje, que desbarata la opresión del diablo y que libera a los que están siendo oprimidos. Pero para poder vivir en este reino y ser libres del poder de Satanás, es preciso y es sumamente importante escuchar a Jesús. Si no escuchamos a Jesús, si no escuchamos su voz, si hacemos como dijo el salmista, si no escuchamos al profeta, o sea, si no escuchamos a Cristo, dice que es el profeta por excelencia, el maestro por excelencia, es imposible que podamos ser parte del reino de Dios. Tenemos que escuchar atentamente, con todo nuestro ser, escuchar las palabras de nuestro Salvador. Ningún otro habla con la autoridad de Jesús. Pueden venir muchos maestros, pueden venir muchas personas. Dice que en los postreros tiempos vendrán muchos que engañarán aún hasta los los de la iglesia. Dice, tendremos comezón de oír y estaremos tan necesitados de escuchar que nos vamos a ir con cualquiera falsa enseñanza. Sin embargo, por eso tenemos que saber que no hay mayor autoridad, nadie tiene mayor autoridad que Jesucristo. Solamente Él es Dios, solamente Él es el Salvador, solamente Él nos perdona, solamente Él ha cumplido perfectamente la voluntad del Padre. Si nosotros entonces permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. O sea, si verdaderamente guardamos sus mandamientos, si obedecemos lo que nos dice, pues verdaderamente somos hijos de Dios y conoceremos la verdad, y esta verdad nos hará libres. Así que si el Hijo nos ha liberado, entonces, hermanos y hermanas, seremos verdaderamente libres. Solo así. Pero para que la verdad nos haga libres, es necesario creer, confiar
y reconocer que Jesucristo es el Santo de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar. Señor amado, damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias porque en ti tenemos la certeza, la seguridad de que tú estás por encima de todas las cosas, que tienes la autoridad aún de los demonios y el enemigo, que echas fuera todo aquello que pueda afectar nuestra vida. Y te queremos reconocer, Señor, como el Señor de señores y Rey de reyes, aquel que dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Que podamos, Señor, escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Prepara, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones. Y no endurezcamos, como dijo el salmista, nuestros corazones. No seamos como los caballos, que para ser guiados necesitan cabestro, sino seamos libres, libres del pecado, libres del mundo, libres de nosotros mismos, y dejarnos guiar por tu palabra y espíritu. Llénanos, Señor, de la verdad. Guíanos, Señor, por medio de ella, y haz de nosotros instrumentos de paz. Y que así podamos llenar la tierra de tu gloria, y cada día se hable, Señor, y se hable con buena fama acerca de ti. Cuando la comunidad y todos los seres humanos nos vean, estén viendo a ti, Señor. Ayúdanos a esto, Señor, y perdónanos, Señor, las veces que no lo hemos hecho, Señor, según tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. A Él sea la gloria, Señor, por siempre. Amén.